Que el Señor les bendiga a todos y a todas, hermanos y hermanas, a estas horas de la noche. Vamos a dar inicio a lo que es el cuarto tema de esta serie, Un Dios como Jesús. Espero pues que estén preparados para poder pues ser edificados, ¿verdad?, por estos mensajes, ya que son palabras de Dios, son palabras que vienen de Jesús, son enseñanzas que a nosotros nos llenan de alegría, de esperanza, de confianza. Así que vamos a orar para iniciar este tema. Los invito a que inclinen su rostro. Oh bendito Rey y Padre que estás en los cielos, Rey del universo, te damos gracias, Padre, porque tu infinita misericordia se deja ver, Señor, día con día. Cada día renueva, Señor, esa misericordia para con tus hijos, Padre, y también para aquellos, Señor, que se consideran tu enemigo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, estás con nosotros. Incluso cuando nosotros fallamos, Señor, tú estás ahí a la par de nosotros para poder llenarnos, Señor, con tu Santo Espíritu y levantarnos de ese lodo en donde hemos caído, Padre. Te damos gracias en esta hora por este mensaje desde ya y gracias por tu presencia también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con este tema. El cuarto tema, el poder del segundo Adán. No sé cuántos sabían pues que el segundo Adán es Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver el por qué es que Pablo menciona tanto esto y cuán grande es el poder de este segundo Adán. ¿Qué es lo que vino a hacer este segundo Adán? ¿Por qué se le llama el segundo Adán? También vamos a ver qué implica que Jesús sea este segundo Adán y no haya sido otro, como por ejemplo pudo haber sido Juan, Mateo, Marcos, Lucas, pudo haber sido Bernabé, Pablo. O sea, no es ninguno de ellos el segundo Adán, sino que el segundo Adán es Jesús. Antes que nada, a modo de introducción, como vimos en un tema anterior, vimos que Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Realmente lo que estaban haciendo era apartarse del Señor. Pero realmente nosotros vemos algo muy interesante, y creo que se me olvidó mencionarlo pues en el tema anterior. Espero que se lo guarde en su corazón, pero sucede lo mismo que en la parábola del hijo pródigo. El Señor va a buscar a ese hijo que se ha perdido. Realmente sucede lo mismo con la oveja perdida. Lo que pasa es que en el hijo pródigo no logramos verlo porque no lo estudiamos más profundamente, pero en la parábola de la oveja perdida se ve que el Mesías, el pastor de pastores, es el que va en busca de esa oveja y la busca hasta encontrarla. Y lo que hace el Padre en el Génesis es lo mismo que hace el Señor en esa parábola. Él va en busca de esas dos personas que habían caído de lo que es la verdad. Y la verdad es Cristo. Así que vamos a iniciar con lo que es la primera pregunta. Y dice, ¿qué implica que Jesús sea el segundo Adán? Y vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. 1 de Corintios 15, versículo 45. Dice así: así está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente o un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Note que aquí parte Pablo en dos partes lo que son los dos Adanes y pone una diferencia en específico en ellos. Dice que el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán o el segundo Adán fue hecho, el postrer Adán es un espíritu vivificante. O sea, el primero fue hecho o creado, y el postrer Adán o el segundo Adán es un espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir el texto aquí?
que el primer Adán prácticamente era nada más un ser viviente que prácticamente cayó en el error, cayó de la verdad, pero este segundo Adán o este postrer Adán viene para arreglar ese error, para traer vida después de ese error que se había cometido desde el Edén y que arrastró un gran montón de consecuencias a lo largo de la historia hasta el día de ahora, hasta el día de hoy. Así que vemos ahí la diferencia. Vemos a un Adán que fue hecho un ser viviente, y vemos a un postrer Adán o un segundo Adán que es un espíritu vivificante, que significa un espíritu que da vida y vida en abundancia. Lo que implica que Jesús sea el segundo Adán es que este Jesús, este Adán sí da vida y nunca va a dar muerte. Esto es lo que implica que Jesús sea el segundo Adán. Y esto es lo que implica de que nosotros ahora tengamos más confianza, más esperanza plena en que Él al final nos va a salvar a cada uno de nosotros. Tenemos que tener la plena confianza de que Él, si venció la muerte, también va a destruirla por completo en aquel tiempo. Claro, cada uno de nosotros, porque hemos pecado, debemos de pagar por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte y nosotros tenemos que pagar porque hemos pecado. Pero luego viene la dádiva del Señor, que es algo mucho más grande que lo que la muerte, o más bien el pecado, paga a la raza humana. El pecado paga con muerte, pero el Señor va a pagar con vida eterna. Y es una vida que en ningún otro la hay, sino que solamente en Cristo Jesús. Así que vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuántos estábamos incluidos en Adán? ¿Cuántos en Cristo? O sea, estas dos preguntas son para que usted reflexione. Si Adán fue nuestro padre, o el primer ser humano que fue creado, luego fue creada Eva, a raíz de lo que el Señor hace en Génesis, de la creación. ¿Cuántos de nosotros estamos incluidos en Adán y cuántos en Cristo? Esta es una pregunta, como digo, para que usted reflexione. Si Adán significa humanidad en el hebreo, usted lo puede buscar incluso en internet. El internet ahora ayuda bastante para que usted vea el original, cómo es que se menciona la palabra Adán en hebreo, y también le va a dar connotaciones de lo que significa la palabra Adán. Realmente la humanidad estaba en Adán. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 15, más atrasito, 15:22. 1 Corintios 15:22. Y vamos a ver quiénes están en Adán y quiénes están en Cristo. Esto es para que reflexione. 1 Corintios 15:22. Y dice de la siguiente manera: porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Con este texto nada más, a mí solo me da a entender una sola cosa: que en el segundo Adán, solamente en el segundo Adán encontramos la vida. Y no solamente la encontramos unos pocos, sino que dice, todos serán vueltos a la vida. Puede surgir alguien diciendo, pero es que esa palabra todos no significa todos, significa algunos cuantos. Pero realmente en el hebreo significa eso, una totalidad. Significa algo pleno, la plenitud de algo. Eso significa todos en el griego original, y usted lo puede buscar también en el hebreo original y se va a dar cuenta que significa lo mismo. Incluso la palabra los muchos significa todos en el griego y también en el hebreo.
Así que esta cita lo que me está dando a entender a mí es que en Adán estábamos todos muriendo, pero en Cristo vamos a ser vueltos a la vida todos, y lo está haciendo Cristo desde ahora. Note que en el tema anterior estaba diciendo que todos volvemos a la vida cuando conocemos a Cristo. Cristo hizo, no voy a decir esa palabra propiciación porque no cabe en las escrituras, no sé por qué en algunas traducciones está esa palabra, sino que lo que hizo Cristo en la cruz es un acto de amor. Y si es un acto de amor, no es un acto de propiciación. Solo note lo que estoy diciendo. No es que esté contradiciendo a las escrituras, sino que realmente eso es lo que hizo Jesús. Y si lo hizo por amor, incluso en el Antiguo Testamento Él dice que tiene misericordia por amor a sí mismo. David comienza diciendo: ten misericordia de mí de acuerdo al amor que tienes a ti mismo. O sea, está pidiendo misericordia no por las obras que él haya hecho, en este caso David, sino que está pidiendo misericordia por el amor a la misericordia que el gran eterno tiene para cada uno de nosotros. Note que yo no estoy contradiciendo lo que Jesús hizo, sino que estoy diciendo de que Jesús, en esa gran obra de amor, nos tiene preparados un gran, inmenso regalo, y ese regalo es la vida. En pocas palabras, este texto a mí me abre las puertas para muchas, pero muchas enseñanzas que están a lo largo de toda la Escritura, que dan a entender algo muy especial. Incluso Pablo lo entendió. Pablo entendió que la ceguera espiritual o el velo que tiene Israel es algo parcial. Y eso algo parcial tiene un tiempo determinado en el cual va a terminar. Y ese alguien que está allá en el cielo, cuando digo el cielo es la gloria eterna, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él va a llevar a cabo esa obra extraña en donde aquellos que estaban excluidos aparentemente del reino de los cielos van a ser incluidos totalmente al final de la historia. Así que, hermanos míos, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuántos mueren por causa de Adán? ¿Y cuántos resucitan por causa del segundo Adán? Vamos a ir a 1 Corintios 15 y vamos a leer el 21 y el 22. Ahí mismo, en la misma cita que estamos, solo que vamos a leer los dos versículos, el que es anterior y el que estábamos leyendo, que era el 22. Y dice de la siguiente manera: porque así como la muerte vino por un hombre, en este caso Adán, porque así como la muerte vino por un hombre, que es Adán, también por un hombre, Cristo, vino la resurrección ¿de qué? De los muertos. Está diciendo acá que en Adán todos moríamos por causa del pecado, pero en Cristo ahora hemos resucitado. Esto ya lo había dicho en tema anterior. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él trae la resurrección en sí mismo. Él es la resurrección, Él es la vida. Por eso es que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él enfatiza en eso. ¿Por qué enfatiza en eso? Porque en Él está la resurrección, en Él está la vida, en Él está el arreglo de aquel gran error que Adán cometió. Y fue escuchar a la serpiente. Adán y Eva escucharon a la serpiente. Y sus mentes fueron cambiadas y se les metió la idea de un Dios tan destructor que a ellos no los iba a perdonar. Pero Dios hizo todo lo contrario. Siempre estuvo con ellos en cualquier momento de su vida. Incluso estuvo en el momento cuando Caín tomó la decisión de irse lejos. Él protegió a Caín con un sello. Y él dijo que mientras tuviera ese sello ahí, nadie lo iba a matar. Prácticamente Dios le está diciendo a Caín: vos vas a pagar por tu pecado, sí. Porque la paga del pecado es muerte, sí. Pero yo no te voy a quitar la vida. Prácticamente le dijo:
vas a vivir tu vida de ahora en adelante hasta morir de anciano. Porque nadie te va a quitar la vida. ¿Vos le quitaste la vida a tu hermano Abel? Sí, le quitaste la vida a tu hermano Abel. Pero no por eso te voy a matar. Porque yo no soy así. Eso le estaba dando a entender el Señor a Caín. Le mostró quién es él en realidad. Le mostró a Caín de que incluso incluso matando a su hermano, él no tomó la decisión de quitarle la vida, sino que en vez de quitarle la vida, ¿qué creen que hizo el Padre? Le extendió la vida. Y eso es lo que quiere hacer el Padre con cada uno de nosotros. Es algo maravilloso este secreto, este misterio, porque Pablo lo entiende. Por eso es que habla así Pablo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuántos mueren por causa de Adán? Todos. ¿Y cuántos resucitan por causa del segundo Adán o por manifestación del segundo Adán? Todos, según el texto que acabamos de leer. No hay exclusión de nadie. En la pregunta número 4 dice, ¿cuántos tienen una naturaleza pecaminosa? ¿Cuántos crees que llevarán una naturaleza sin pecado? Vamos a leer siempre en el mismo capítulo. Note que estamos estudiando el capítulo 15 de Primera de Corintios y vamos a leer nada más los versículos del 45 al 50. La pregunta decía, ¿cuántos tienen una naturaleza pecaminosa? ¿Y cuántos crees que llevarán una naturaleza sin pecado? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe de hacerse al leer textos que para nosotros parecen extraños. Debemos de hacernos preguntas y cuando nos las hacemos, debemos hacérnoslas a nosotros mismos y luego hacérselas al Padre de las luces, el cual da la sabiduría a quien se la pida. No a un ser humano. Usted no le va a ir a preguntar a un sacerdote, no le va a ir a preguntar a un pastor. Mire, pastor, ¿qué dice aquí? Porque este pastor lo que le va a decir son conceptos preconcebidos de lo que otra persona ha dicho realmente. Pero no le va a decir realmente lo que la Escritura quiere decirle en ese caso. Así que, ¿quién le puede dar la mejor respuesta a usted? No soy yo y tampoco es un pastor, sino que es el Padre eterno, quien da la sabiduría, quien se la pide con humildad. Así que vamos a leer los versículos del 45 al 50 del capítulo 15 de Primera de Corintios y dice, así está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente. Note que vuelve a repetir lo mismo Pablo en estos versículos. Y el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual. Note que esto es como lo que es la restauración de la raza humana. Porque primero, en parte nosotros, desde el principio somos pecadores. Incluso un niño pequeño, de la edad de 4 años, o de 3 a veces, ya comienza a mostrar hipocresía en su corazón. Ya comienza a mostrar envidia en su corazón. Es algo extraño, aunque lo hace inocentemente, pero ese niño pequeñito ya va con esa mentalidad. O sea, puede hacerlo inocentemente, estoy de acuerdo en eso. De que un niño pequeño a veces hace cosas que no están de acuerdo incluso a su edad. Yo puedo decir que alguien pueda empezar a tener envidia, hipocresía, desde la edad de unos 11 años en adelante. ¿Por qué? Porque ya desde esa edad ya el niño ya comienza a incluso hacerle preguntas a sus padres. Preguntas que a veces a los padres les cuesta responder porque a veces tienen prejuicios en su cabeza que pueden reaccionar mal los niños al responderles. Pero realmente desde esa edad ya los niños ya comienzan a entender algunas cosas. Así que el ser humano nace así. Nace con esa herencia que nos dejó nuestro padre Adán. Claro, no estoy diciendo de que
de que por culpa de Él, ¿verdad?, estamos haciendo todo esto, sino que nosotros tenemos que tener conciencia de que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Son nuestras decisiones que nos llevan a hacer algunas cosas incorrectas. Así que veamos lo que dice el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, en este caso Adán, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo, dice Pablo. Como el terrenal, así son los terrenales. Aquí Pablo está enfatizando, así como era Adán, así soy yo, así eres tú, porque incluso Pablo dice, de los pecadores, yo soy el primero. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque él entiende la naturaleza, él entiende su origen, él entiende dónde está su ADN. Su ADN está en Adán. Por eso él dice, de los pecadores yo soy el primero, porque él no estaba exento de pecar. Claro, era un gran erudito en la ley, pero tenía sus errores, tenía su aguijón. O sea, no estaba exento Pablo de cometer errores. A veces cometemos el error de decir que los 12 apóstoles eran unas grandes eminencias que no cometían errores. Pero incluso a Pedro se le va la vena en algunos momentos. Cuando digo se le va la vena es como que se le olvida que ya no es Simón, sino que es Pedro. Y saca ese Simón interior y comienza a hacer cosas que no debería de estar haciendo y Pablo lo reprende. Vemos que los apóstoles no estaban exentos de errores. Lo vemos en las escrituras. Vemos a un recaudador de impuestos como Mateo haciendo cosas indebidas también. Así que no estaban exentos de errores. Incluso si alguien me viene a decir, bueno, pero es que ellos antes de conocer al Señor es que hicieron cosas, se equivocaron y todo. No, hermanos, eran seres humanos como nosotros también. No estaban exentos, hermanos, de cometer errores. Así que, como el terrenal, así son los terrenales, y como el celestial, así son los celestiales. Note que aquí está diferenciando entre Cristo, entre los que son de Cristo y los que son terrenales, o sea, de los que son o están todavía en el concepto de Adán. Y dice en el 49, y así como hemos llevado la imagen del hombre terreno, en este caso de Adán, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Por qué creen que, o sea, es como una ¿cómo diría? Como una transición de lo terrenal a lo celestial. Del lado izquierdo al lado derecho. Eso es lo que el Señor hace. Traerlo de el lado izquierdo al lado derecho. Eso es lo que va a hacer el Señor, incluso en el último tiempo, en la parábola del juicio de las naciones. También está enfatizando en lo mismo. Porque es extraño que en esa parábola se mencionen dos grupos de animales. Están los cabritos del lado izquierdo y están las ovejas del lado derecho. Solo note lo que estoy diciendo. O sea, en el lado izquierdo, o sea, del lado de Adán, o sea, las personas que no han entendido de que tienen que volver al Señor. Tienen que volver al Señor. Con eso estoy diciendo que también las cosas que Adán hizo tienen rectificación. ¿En quién? ¿En las cosas que usted va a hacer? No, hermano. Tienen rectificación en las cosas que Jesús vino a hacer. Porque en Él está la vida, en Él está el camino y también la verdad. No hay nada fuera de eso. Por eso es que en Apocalipsis dice que cuando desciende o comienza a descender la gran Jerusalén, dice que esas puertas siempre están abiertas. ¿Y por qué siempre van a estar abiertas? Porque todavía van a faltar personas que entren. Les dejo ahí ese piquete para que en otra ocasión, cuando estudiemos eso,
vean algo muy interesante en ese gran descenso que hace la Nueva Jerusalén, o en ese gran descenso que está haciendo desde ahora. Ahí les dejo ese piquetito para que se interesen por otro estudio con respecto a Apocalipsis. Luego de que termine esta serie, pues primero Dios, voy a tratar de hacer una serie con respecto a Apocalipsis. En el nombre del Señor yo sé que se puede. Así que les dejo ahí eso solamente para que estén atentos ahí a ese nuevo estudio. Entonces vemos que todos estamos con esa naturaleza pecaminosa, pero vemos que también hay personas que cuando ya están en Cristo, ya están viviendo lo celestial desde ahora. Eso es lo que vemos en estas preguntas como respuesta. En la quinta pregunta dice: ¿crees que Jesús tuvo éxito en arreglar cada error y consecuencia del primer Adán? Veamos Romanos 5 y vamos a leer desde el 12 al 21. Romanos 5 y vamos a leer desde el 12 al 21. Y dice de la siguiente manera: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo, porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Por eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, quebrantando un mandato, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Pero el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más copiosamente se derramaron la gracia y el don sobre los muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Vamos a detenernos un poquito ahí en el versículo 15, porque dice que menciona las palabras los muchos. Eso es lo que estaba mencionando anteriormente, donde los muchos también significa todos. O sea, no son unos cuantos, no son unos cuantos elegidos, no son unos cuantos que permanecen en alguna religión o algo así. No son ese grupo que tanto mencionan algunas denominaciones con respecto a los 144,000. No son unos cuantos, porque realmente el contexto de lo que estamos leyendo ahorita nos va a dar a entender algo mucho más importante, y nos va a dar a entender de que no está hablando de unos poquitos o de unos cuantos. Entonces en el versículo 16 dice: ni el don gratuito es como el pecado de aquel hombre, porque a la verdad el juicio vino por un pecado para condenación, pero la gracia, aquí viene algo bien interesante, pero la gracia vino de muchos delitos. ¿Para qué? Para condenación, para justificación, dice acá. En el 17 dice: porque si por el delito de uno reinó la muerte, en este caso de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? El contexto dice: por Jesucristo, los que reciben la abundante gracia y el don gratuito del don de la justicia. Y aquí viene lo interesante. En el mismo contexto, Pablo comienza a decir de esta manera: así como por el delito de uno vino la condenación, ¿a qué? A todos los hombres. Otra vez vuelve a utilizar la palabra todos, y arriba utilizó la palabra los muchos. Y aquí viene a enfatizar a todos los hombres. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, aquí vuelve a mencionar otra vez los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Hechos justos. El versículo 20 dice, y aquí dice algo muy interesante también: la ley vino para revelar. ¿El que revela la ley? ¿Cómo fue? Lo que revela la ley es el pecado. Pero donde el pecado abundó, note lo que dice aquí:
Este texto muchos lo mencionan, pero no han llegado a la conclusión todavía. La ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya voy a explicar qué significa eso de sobreabundó. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. En el versículo 20 se versiona la palabra sobreabundó. Esta palabra sobreabundó es algo inmenso. Eso es lo que está dando a entender Pablo. Esta es una hipérbole de lo que es la gracia para cada uno de nosotros. O sea, que mientras más pecado hubo, aunque nosotros hayamos pensado de que ya no había esperanza para nosotros porque habíamos pecado demasiado ya y toda la raza humana está perdida por eso, aquí dice que sobreabunda la gracia en sobremanera en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si alguien me viene a decir a mí que el pecado tiene más poder que la gracia del Señor, yo le voy a decir, pensá muy bien lo que estás diciendo. Porque la gracia, según Pablo, tiene más poder que el pecado. Tiene más poder que la muerte. Y ahora viene algo muy interesante. Imagínense, yo hice un video corto hace poco en YouTube, en donde hice la pregunta. Si el 99% de las personas se van a perder o van a terminar exterminadas por el Señor, o van a estar en condenación eterna, según algunos dicen, pero yo no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Aunque ellos lo dicen, pero igual no estoy de acuerdo en eso. Pero la pregunta es esta: si el 99% van a perecer y el 1% de todas las personas que han existido desde el principio hasta el fin de los tiempos van a ser salvas, entonces yo dije, entonces Jesús no hizo nada por el mundo. Solo note lo que estoy diciendo, y para algunos va a sonar hereje lo que estoy diciendo, pero realmente así son las cosas. Imagínense, sería el mayor genocidio de la historia, perpetrado por el Padre de las Luces. Algo que no cabe en mi cabeza y no cabe en la mente de Pablo tampoco, porque Pablo lo está reiterando en varias ocasiones acá. Pablo está reiterando de que la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Está por encima de los pecados. Está por encima de la muerte. Y si está por encima de la muerte, así como Cristo dice que venció a la muerte, o sea, Él mismo dice, no temas, porque yo he vencido a la muerte. Y si Él venció a la muerte, quiere decir que nosotros, en Cristo, la vamos a vencer también. Así que nadie puede venir a decir tal cosa, de que la gracia es menor que todos los pecados que han sido cometidos en la tierra. Porque la gracia es algo más poderoso que vino a través de ese segundo Adán perfecto, puro y sin mancha, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Esta es la penúltima pregunta. Pero respondiendo a la pregunta, vamos a responder a la pregunta número 5 según los textos que hemos leído desde el versículo 12 al 21 de Romanos 5. La respuesta es a que si Jesús tuvo éxito en arreglar cada error y consecuencia del primer Adán, yo lo creo. Sí creo que Él arregló ese error. Y eso lo vamos a ver a plenitud en el día final. Nos vamos a sorprender en muchas cosas que Él va a hacer, en su gran obra extraña. Pregunta número 6. ¿Cómo crees que es la posición del ser humano frente a Dios gracias al segundo Adán? Y vamos a leer dos citas.
Una está en Efesios capítulo 1, del 3 al 10, y la otra está en Efesios 2, del 4 al 10. Vamos a leer dos citas. Efesios 1, del 3 al 10, dice de la siguiente manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él. ¿Por qué? ¿Por nuestra justicia? ¿Por nuestras obras? No, Él dice en amor. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al efecto de su voluntad, para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos prodigó abundantemente con inteligencia y sabiduría, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en Él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Solo nótele que está diciendo este texto. O sea, ¿cuál es la posición del ser humano frente a Dios? Gracias al segundo Adán. La posición de nosotros ahora es la de hijos. Esa es la posición que tenemos ahora nosotros. Es algo especial esta escritura. Vamos a leer el versículo, desde los versículos 4 al 10 del capítulo 2 de Efesios. Y dice de la siguiente manera, Efesios 2 del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Note cómo amarra Pablo estas dos cosas. Dice que nosotros estábamos muertos en pecados y nos dio vida junto con Cristo. Para mí es algo muy especial esta escritura, porque desde el momento en que Cristo resucitó de los muertos, ¿qué cree? Voy a volver a repetir lo del tema anterior. En ese momento, toda la raza humana que estaba muerta en delitos y pecados, resucitó juntamente con Cristo para salvación. Parece herejía lo que estoy diciendo, pero así son las cosas. Y hay otra cosa interesante. Cuando Cristo se bautiza, muchos se han preguntado ¿por qué Cristo se bautizó? ¿Acaso Él necesitaba bautizarse? Pero si es que Él era santo. Muchos se han preguntado eso, pero la respuesta está en estos versículos también. Si dice que acá, que cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo, por gracia habéis sido salvados, está diciendo que cuando Cristo emergió de esas aguas del Jordán, ahí también nos entregó vida a cada uno de nosotros. Solo note lo que estoy diciendo. Nos entregó vida. Pero algunos dicen, no, es que eso no es así. Pero ¿qué otra respuesta puede haber? Ahí en ese bautizo resucitó también ese ladrón que estaba en la cruz. Porque ese ladrón nunca se bautizó cuando aceptó al Mesías como su Redentor. Ese ladrón en la cruz murió así como estaba, sin ir a una pila bautismal, sin ir a un lugar de bautismo. Él murió así. Entonces, ¿cuál es el bautizo que prácticamente tiene valor para este ladrón? Es muy sencillo. El bautizo de Cristo, porque la justificación viene por Cristo y nada más por Cristo, no por nuestras cosas que hacemos o nuestras obras. Ese
es la verdadera vida eterna que viene de parte de Él, no por obras que nosotros hagamos. Siguiendo en el contexto, por gracia habéis sido salvados. En el versículo 6 dice de Efesios 2, y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Solo note lo que hace. Aquí no se está inventando nada Pablo, porque eso es lo que viene a hacer Cristo. Él viene a salvar y no a condenar, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros. Aquí tenemos que tener en cuenta muy bien esto que vamos a leer. ¿Por qué? Porque muchos dicen, fíjate que yo decidí seguir a Cristo. Momento, hermano. Usted se está jactando en ese momento que dice esas palabras. Porque la fe no es una cosa que a usted le nazca, sino que es un don de ¿quién? Es un don de Dios, según Pablo. Aquí lo dice, porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia de decirle a otro hermano que desde nuestra perspectiva está perdido y le estamos diciendo, hermano, fíjate que yo estuve en tu condición y ahora soy otra persona? Hermano, ¿qué está diciendo, hermano? O sea, me está diciendo a mí de que usted es el que ejerce la fe. No es así la situación. Quien ejerce fe en usted es el Señor, porque ese don solamente el Señor lo da a quien Él quiere darlo. Y si digo yo, en quien Él quiere darlo, ¿qué cree que va a pasar al final con todas las personas que han existido desde el principio hasta el fin de los tiempos? Ahí le dejo esa pregunta para que usted reflexione. En el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso Pablo dice este texto, que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Para que nadie llegue al cielo diciendo, es que yo decidí seguir a Cristo. Yo hice esto y esto y esto. Yo expulsé demonios. Yo le di de comer al mendigo. Yo le di yo visité a los presos en las cárceles. Para que nadie llegue diciendo eso al cielo, dice Pablo aquí. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Cuando Pablo amarra estos textos con esta frase final, está diciendo de que es el Señor quien obra en nosotros para que nosotros hagamos obras buenas. No es que a nosotros se nos ocurra hacerlas en cierto momento, sino que es el Señor el que nos toca a nosotros para poder hacer esa buena obra. Por eso es que no hay jactancia en las cosas que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál es la posición del ser humano frente a Dios gracias al segundo Adán? Es muy sencillo. El Señor nos tiene por salvados desde el primer momento en que Jesús comenzó a crear. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó primero y Él no nos creó para que nosotros fuésemos siempre vasijas rotas. Él nos creó a nosotros para que fuésemos vasijas donde Él quiere depositar su amor, su misericordia, su justicia. Para eso nos ha creado el Señor. Ese es el propósito de la creación de cada uno de nosotros. La última pregunta, ¿crees que Dios vence el poder del pecado? Vamos a ir a Juan 1:5. Es solo un versículo para finalizar. Y luego les dejo una pregunta para que ustedes en sus casas puedan reflexionar
con respecto al texto y a la pregunta. Juan capítulo 5, y vamos a leer nada más, Juan 1:5. Juan capítulo 1, versículo 5. Y dice: la luz resplandece ¿dónde? Resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas, ¿qué dice? ¿Extinguieron la luz? No la extinguieron, dice la Escritura. Entonces, ¿cree usted que Dios vence el poder del pecado, el cual son las tinieblas que atañen el mundo? La Escritura dice acá que la luz resplandece en medio de esas tinieblas. Y las tinieblas jamás, pero jamás van a extinguir esa luz. Digan lo que digan algunos. Y esta pregunta es para que usted reflexione en la casa. Solo voy a terminar leyendo el texto que está mencionado. ¿Cómo interpretas ahora este texto? Usted puede dejar el comentario ahí en YouTube, o puede dejarlo acá después de que termine el video. En los comentarios de Facebook también. Facebook puede dejar su comentario con respecto a este texto. ¿Cómo interpretas ahora este texto? Romanos 6:23. Y dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta acá ha llegado este tema. Espero pues reflexione usted en su casa y vea cuán grande es el poder del segundo Adán, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro, Yahshua HaMashiach. A mi sobrino le da risa cuando yo digo esas palabras. Mi sobrinito, que por ahí ha de estar durmiendo quizás ya en su casa, él le da risa cuando digo estas palabras, pero en el idioma hebreo así es como se menciona el nombre de Jesús, Yahshua, Yahshua. Y cuando dije Hamashiach significa el Mesías. Así que los dejo hasta acá. Vamos a orar para quedar despedidos. Oh bendito Padre eterno, te doy gracias, Padre, porque cada día, Señor, nos alumbras con esa luz que resplandece aún en las tinieblas, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tu sabiduría aplaca toda sabiduría de los hombres, Padre. Aplaca, Señor, todo entendimiento que los hombres puedan tener, Padre. Aplaca también, Señor, aquel pensamiento que los hombres pueden tener con respecto a tu carácter, Padre. Tu sabiduría, Señor, nos da a nosotros la capacidad, Señor, de entender que tú, Señor, y solamente tú, puedes dar justicia, puedes dar amor, puedes derramar bondad, misericordia sobre todos a los cuales tú amas con infinito amor, Padre. Te doy gracias, Señor, porque siempre eres tú, Señor, el que sale corriendo a buscar, Señor, al pecador donde quiera que se encuentre, y tú lo llevas a casa sonriente, Señor, con una alegría tan pero tan preciosa, Señor, que irradia luz, Señor, para todos aquellos que están alrededor y van a celebrar junto a ti, Señor, ese regreso de ese pecador, Señor, que siempre ha estado perdido sin tu presencia, Padre, sin tu amor, Padre. Ahora que los tienes, Señor, junto a ti, Señor, te pido, Señor, que nunca, Señor, nos abandones, porque tu palabra dice, Señor, que tú vas a estar siempre desde el primer momento, Señor, que nosotros nacemos, desde ese momento, Señor, y incluso desde antes que nacemos, tú estás ya con nosotros, Señor, esperando el glorioso momento en que nacemos. Y mucho más, Señor,
cuando llegamos y nos relacionamos contigo, gracias a tu bondad y gracias a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta acá ha llegado este tema. Espero pues que usted reflexione, que estudie por sí mismo lo que es las Escrituras, para que pueda tener un mayor entendimiento con respecto a lo que es la misericordia, el amor y la justicia que viene de parte del Señor y no de los hombres. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes.